Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Marta. ¿Qué tal? Buenas y noches. Un servidor. Buenas noches, amigos. Para nuestro programa acostumbrado de verdades divinas. Vamos a empezar con una pregunta que es muy obvia y que necesitamos pues informar, ¿no? Dice, el programa de las 7 palabras que se dio en el último lo quitaron. Sí, quitaron el link, pero ya se va a volver a editar. Ténganos un poquito de paciencia y se vuelve a editar para que lo tengamos. Ha tenido muchísimo éxito. Para que el que no lo haya visto, pues lo vea. Muchísimo éxito y muchísima contra. Lo quitan por las imágenes, o sea, esa cosa de derechos de autor, ¿sí? Entonces ese ha sido el problema. Pero se va a volver a poner, o incluso quizá se pueda poner nada más como sonido, como audio, sin las imágenes para que no vuelva a haber este problema, ¿no? Así es. Pero sí se va a volver a subir. Muy bien, aquí empezamos con las preguntas. Dice, muchas personas no creen en Dios y no son tan malas personas, pero sí hay muchas que no creen en Él y lo persiguen. ¿En qué lugar estarán estas personas? ¿En algún puesto de otro Judas? Bueno, son los traidores, son los perseguidores, son las personas que quieren volver a sacrificar a Jesús, efectivamente. Aunque Jesús hará todo lo posible, igual que lo hizo con Judas, por volverlas a tener con él. Cuando a través de la vida, a través de su vida, Jesús irá poniéndoles cosas para que ellos se acerquen, o a lo mejor será hasta el último momento de su vida, el momento del espía, que es lo que Jesús dice que es el punto de la muerte, que es el punto de la pesca. No lo sabemos, pero sí, en este mundo están ocupando prácticamente el lugar de Judas. Dice Leticia, nuestro Señor dice que le gustaría que en cada país, ciudad o pueblo, por lo menos una alma meditara las horas de la pasión y que se aplicaran del todo, y que si se aplicarían del todo, se disminuirían los flagelos. Mi pregunta es, para México, que supongo ya hay más de una alma meditando estas horas, si no hubiera algún alma haciéndolo, este flagelo sería más fuerte para el número de infectados, sería mucho mayor. Bueno, o sea, si tomamos en cuenta las palabras que Jesús dice, pues sí, deberíamos de pensar que las cosas podrían ser así. No sabemos exactamente qué tantas personas estén haciendo las horas de la pasión como Jesús quiere que se hagan. Recordemos que Él dice que el alma que hace esto con sus mismas intenciones, o sea que ese es como el punto clave. ¿Cuáles son las intenciones de Jesús? Bueno, lo hemos tratado de resumir en pocas palabras, como en llevarle almas a Él. Las palabras de Jesús son muy claras en las horas de la pasión, porque siempre le está diciendo, pon atención a lo que yo hago. Fíjate en lo que yo hago para que lo hagas tú y lo lleves a cabo tú. ¿Y qué es lo que ponemos atención? Bueno, en cómo usa Él sus sufrimientos, cómo usa Él el derramamiento de su sangre, los flagelos, las espinas, todo, para rehacer al hombre, darle al Padre la gloria, pero sobre todo ir a buscar almas, eso es lo que Él quiere. En la conclusión del huerto, de la agonía del huerto, es una enseñanza maravillosa de lo que debemos hacer, porque es Luisa pidiéndole a la Virgen que la acompañe, pidiéndole al ángel de la guarda que la acompañe, para llevarle la sangre de Jesús a todas las almas, a los pecadores, a los inocentes, a los que están a punto de caer, a las almas inocentes que están siendo asediadas por personas que quieren tirarlas, a los que están a punto de caer en el infierno, a las almas del purgatorio, a los moribundos, a las almas que no conocen a Jesús, a todas.
les está llevando la sangre de Jesús y le pide a la Virgen que la acompañe. Y no solo es por acompañarla a darles la sangre de Él, en alguna ocasión le dice: Madre, muéstrate tú, porque al ver tu rostro verán el rostro de tu Hijo, y eso los podrá convencer. Esa es la finalidad, esas son las intenciones que Jesús quiere que tengamos nosotros. No es el leer, no es el conmoverme con lo que Jesús sufrió, no es el querer estar con Él aliviándolo nada más. Eso es parte de, pero no es el punto clave. El punto clave es hacer lo que Él hace, repetirlo nosotros y llevarlo a toda la familia humana. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Así que bueno, pues vamos a ponernos en ese punto, vamos a ponernos en ese ambiente y vamos a hacerlo. Y esa sería la mejor reparación que le podamos dar a Jesús. Porque hemos hablado mucho de reparación. Se ha insistido mucho en la reparación. Incluso en el canal de YouTube de la Basílica de la Gran Promesa, que se ha quedado un poquito en veremos, no se ha logrado llevar a cabo todo lo que teníamos pensado. Pero la idea es esa, llegar a la reparación en la divina voluntad. Y la reparación en la divina voluntad es poder tomar como nuestra toda la vida de Jesús, todos los actos de Jesús. Y lógicamente, si tomo su vida y tomo sus actos, tomo sus efectos. Y esos efectos ahora puestos en la criatura que vive en la divina voluntad, hace que se duplique, se multiplique la vida de Jesús, los actos de Jesús y los efectos de Jesús. Así que la perfecta reparación a Jesús es primero vivir en la divina voluntad. Porque ahí es donde Jesús va a lograr su finalidad de todo lo que hizo, que el alma llegue a vivir en este reino de su voluntad. Y segundo, y quizá no más o menos importante, sino va junto con esto, que es repetir su vida de Él. Repetir su vida de Él y llevarle almas. Así que esa es como la punto. Si hubiera más almas haciéndolo, y en este sentido, la promesa o lo que Jesús nos dice es: los flagelos disminuirían. ¿Hay almas haciéndolas así aquí en este país? Yo espero que sean muchas las que están haciéndolo. Y si es eso, estaríamos ante una posibilidad de un flagelo tremendo, pero que gracias a estas almas que lo están haciendo, está disminuyendo. Y si no hay muchas almas, bueno, esperemos que haya muchas más todavía, que se agreguen más almas a hacer esto, para que no solo disminuya aquí, sino que disminuya en el mundo, porque no se trata de México, se trata del mundo y se trata de entender que ahorita el mundo está pereciendo por el pecado. Por lo tanto, la salvación, la curación para el pecado es el sufrimiento de Jesús, es la sangre de Jesús, es el amor de Jesús. Ahora, ¿cómo lo puedo reparar? Condoliéndome de Él, me va a decir lo mismo que le dijo a las mujeres: no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por sus pecados y por los pecados de sus hijos. No hay que llorar por Él, vamos a llorar por el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, tenemos toda la obligación, puesto que lo sabemos, puesto que es una voluntad ya querida por Dios, expresada por Dios, y de aquí en adelante que cada quien decida lo que hay que hacer. Pero con la seguridad que si esto se engrandeciera, que hubiera cada vez más almas que lo hagan, estaríamos haciéndole una fuerza a Dios que no podría resistir y este flagelo disminuiría.
Padre Dengo nos manda bendiciones y felices Pascuas de Resurrección para todos. Muchas gracias, Padre. Igual para Gracias, usted. Padre. Felices Pascuas divinas para todos. Y también una persona nos preguntaba que si ahora que estamos en tiempos de resurrección, seguimos haciendo las horas de la pasión. La pasión de Cristo nunca se debe olvidar. O sea, esto es importantísimo. Nos hemos acostumbrado mucho a los tiempos litúrgicos. Bueno, estamos de acuerdo, la iglesia tiene que seguir, tiene que hacer toda una cronología de la vida de Jesús, pero en nuestra realidad, en nuestra cotidianeidad, de ir poco a poco repasando todo lo que él hizo. Pero la pasión de Jesús no se puede olvidar, no se debe olvidar. Jesús dice que todos los males del mundo son por haber olvidado su pasión. Jesús dice que amó tantísimo a su madre porque nunca se le apartó el recuerdo de su pasión. Nunca se le apartó la pasión en ella. Y aparte creo que es muy conveniente entender todo lo bello, lo grandioso del Jesús resucitado, todo lo grandioso de los logros del Jesús resucitado son gracias a la pasión, porque si no muere, no resucita. Eso creo que es muy obvio. Si no muere, no resucita. Ahora, ¿por qué muere? Por nuestro pecado. ¿Para qué resucita? Para matar nuestro pecado. O sea que es el eje, la muerte de Jesús es el eje que mueve a Dios y a las criaturas. Sin la pasión de Jesús, la resurrección no tiene sentido. Sin la pasión de Jesús, la vida de Jesús no tiene sentido. Todo se centra en eso y esa nunca se nos debería de apartar de la mente. Dice, doctor, es Rosalba. ¿En el Antiguo Testamento Dios se comunicó con Moisés en divina voluntad? No. O sea, la divina voluntad es para nosotros, para el mundo en general, es a partir de Luisa. Ya estaba en María, o sea, María como la reina, en fin, pero estaba en la humanidad de Jesús, pero para el resto es a partir de Luisa. Nos dice Diana, ¿los pecados veniales se deben confesar o solo los mortales? Yo creo que se deben confesar todos. Hay algo que se nos ha olvidado. Si no lo confiesa, bueno, no es realmente grave. Pero Jesús dice algo que es muy curioso. Dice que el pecado venial, bueno, es como el polvo. Pero en una habitación donde ese polvo no se sacude, se va acumulando hasta que oculta totalmente el lugar en donde estaba. Ya no se ve el lugar, se ve el pecado. Y eso propicia todavía que haya pecados cada vez mayores. El pecador venial, yo creo que deberíamos de confesarlo. Y cuando no tengamos esa necesidad de ir a la confesión por un pecado mayor, pues con un acto de arrepentimiento sería suficiente. Dice Iván, doctor, ¿murió la divina voluntad en el hombre? O sea, usted dice, ¿murió la divina voluntad en el hombre, es decir, una verdadera muerte espiritual? Entonces, ¿por qué tiene que morir Jesús en cuerpo físico? Bueno, vamos a entender lo siguiente, o sea, la vida divina que Dios quería poner en la criatura y desarrollar en la criatura era un acto de la divina voluntad en cada acto de estos. Dios iba a duplicar todo lo que la divina voluntad ponía, que era todo lo que Dios contenía. Por lo tanto, se le dio muerte a la divina voluntad en él. No en la divina voluntad, a la divina voluntad no se le dio muerte, se le dio muerte en el hombre. Y eso ocasionó que el hombre fuera mortal. El hombre había sido creado inmortal. Inmortal tanto en la materia como inmortal en el espíritu.
no había posibilidad de muerte espiritual ni de muerte material. Ahora, para rehacer al hombre y que el hombre quede otra vez rehecho en toda su forma, en toda su capacidad, Jesús tiene que hacer lo contrario. Tiene que darle muerte a la voluntad humana, pero en él. Y es con su voluntad humana con la que tiene que matar a la voluntad humana de todos nosotros. Tiene que hacerla morir en él, pero también tiene que morir en el cuerpo para que la persona pueda resurgir, pueda resucitar. Si Jesús no resucita, el hombre no tendría la posibilidad de llegar a resucitar, porque Él es el primogénito, y es primogénito entre los muertos y primogénito entre los vivos. Primogénito en morir, en ese sentido, y es el primogénito en resucitar. Y todos nosotros podremos resucitar gracias a la resurrección de Cristo. Si Jesús no muere, nosotros nunca podríamos resucitar en este campo, en este terreno. Así que la muerte de Jesús era necesaria. Así es. Y tocando el mismo tema dice, de acuerdo, dice Martica, vino a morir y a morir una muerte de cruz, pero ¿y la tortura? ¿Por qué nos lo comimos vivo? Acabamos con su humanidad en cuestión de pocas horas. ¿Por qué fue una muerte tan cruel y despiadada y tan inhumana? Perdón, pero no fueron pocas horas, fueron 34 años. O sea, hay que entender que la pasión de Jesús, o sea, él dice, fueron 3 pasiones. La pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. La pasión del amor es el amor divino, se rehace en él del amor que nosotros le hemos negado. He entendido que cada vez que nosotros hacemos un acto que no cumple las características de los actos que Dios quería de nosotros, estamos cortando, estamos haciendo un hurto de lo que Dios había puesto en nosotros y lo estamos haciendo para nosotros, lo estamos usufructuando nosotros. Por lo tanto, ese acto merece una pena. O sea, es un acto que merece una pena y esa pena deberíamos de haberla pagado nosotros. Se pone como ejemplo, por un mal pensamiento, una espina, por una mala obra, un flagelo. En fin, cada sufrimiento de Jesús tiene un significado para rehacer lo que nosotros habíamos hecho. No solamente la muerte es totalmente aparte y no es una muerte de Jesús. Es una muerte por cada criatura, una muerte por cada acto de voluntad humana. Pero aparte estaba la pena, la culpa, y esa culpa merecía una pena. Y eso fue lo que tuvo que recibir. No recibió una corona de espinas. En su interior, o sea, la corona de espinas es símbolo de lo que la divinidad, el amor divino le infringía en su interior. Era tan despiadada, como usted dice, pero por amor, porque si no recibe la pena por la culpa de un pensamiento, ese pensamiento no hubiera quedado redimido. Y la persona a la que le pertenecía ese pensamiento que no quedó redimido, no se podría salvar. Así que Jesús tuvo que pagar la pena de todos nosotros. Y por eso es que lo vimos así. Y lo que vimos en el exterior, por favor, que no le alarme. Eso no es nada comparado con la forma como Jesús quedó en su interior. Fue muy terrible. Leticia nos dice, aquí mismo en el pueblo ya me acaban de decir que ando en la boca de todos por lo de la divina voluntad. Y me sentí triste, no por mí, sino por mi Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Continuar o parar? Usted debe seguir viviendo, debe seguir adentrándose, debe seguir conociendo,
debe seguir quizá no hablando, sino mostrando lo que la divina voluntad hace a través de sus actos. Él lo que mejor puede hablar de la divina voluntad es la actitud de usted ante los demás. Eso es lo que más va a llamar a la gente. No se preocupe por hablar. Si no le entienden, si no la aceptan, si no quieren recibir esto, no se apure. Sígalo viviendo en usted. Siga pidiendo por ellos, siga obrando a favor de ellos, que eso es lo que Jesús hizo, y que le den la luz, que a través de sus actos usted les consiga a todos la luz, la fuerza, el entendimiento, y en lo demás no le apure. Que se burlen de usted, que se burlen. Que la persigan, que la persigan. ¿Cuál es el problema? O sea, por eso es que le digo, ya no hable, ya no existe más esa controversia, pero lo que verdaderamente los va a mostrar lo que es la divina voluntad es su vida de usted. Y aparte no la están persiguiendo a usted, están persiguiendo a la divina voluntad. Y la divina voluntad es perseguida porque es la que le da muerte al mal. Por lo tanto, lo que están tratando de hacer es perseguir y quitar a ese, ¿cómo diríamos? Enemigo para ellos, que es un enemigo que quiere acabar con ellos. No se apure. También nos siguen preguntando la reparación, dice Paco. Se dice reparemos con las mismas reparaciones de Jesús, que en este caso lo que ponemos en la ¿qué ponemos en la reparación? ¿Solo nuestra voluntad? Hacemos exactamente lo que Jesús hizo. Jesús lo hizo vamos a decir, en vivo. Jesús recibía un latigazo, Jesús recibía una espina y reparaba por cada acto, por cada pensamiento, por cada intención de la criatura. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a ver qué es lo que Jesús hacía y con la divina voluntad que mora en mí, no con mi voluntad humana, porque mi voluntad humana lo más que podría hacer es tener la intención, pero nunca podría poner la acción. Por lo tanto, con la voluntad divina que está en mí, con esa voluntad divina voy a repetir lo que Jesús hizo, lo voy a repetir en mí. Sé que no voy a recibir los golpes, sé que no voy a recibir la corona de espinas, sé que no me van a crucificar, pero en realidad me están crucificando mi voluntad al no darle vida a mi voluntad en ningún acto. Y entonces, en ese sacrificio de mi voluntad, se acumula el sacrificio de Jesús y tiene el mismo efecto que lo que Él logró. Y entonces lo puedo poner como mío y que se lo ofrezco a Él. Nos dice Alan, ¿cómo saber si un beneficio o ayuda es agradable o no a Dios? Si un beneficio o ayuda, no entiendo. Vamos a continuar a ver si nos aclara. Dice, por ejemplo, cuando el sacerdote quiso darle un dinero a Luisa para que se ayudara con la enfermedad, Jesús le indicó a Luisa que él quería hacerse cargo de ella por sí mismo, y aunque le agradecía la intención, le rechazaba la ayuda al sacerdote. ¿Eso quiere decir que no debemos aceptar ayudas si tratamos de vivir en divina voluntad? Interesante pregunta. Muy al principio le dice Jesús a Luisa, estarás atenida a lo que te viene dado. Estarás atenida a lo que te viene dado. Un poco más adelante, un pasaje de el sacerdote, creo que ya lo comentamos, pero bueno, lo voy a repetir. El sacerdote que acudía con Luisa, le pide que cuando vea a Jesús, que interceda por algunas necesidades que él tenía. Y entonces Jesús le dice, cuando Luisa se lo pregunta o se lo manifiesta a Jesús, Jesús le contesta al sacerdote y le dice, déjate rodear por la fe. Y cuando estés rodeado por la fe, igual que una barca está rodeada por el mar, o sea, todo alrededor, no hay nada que
que no sea amar. Dice, y como la fe soy yo mismo, yo que todo puedo y todo poseo, yo socorreré o estaré socorriendo tus necesidades, ayudándote, sin que pienses en el cómo, en el cuándo y en el cómo harás. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? No tienes por qué estar preocupado. Yo soy el que va a actuar. Podemos verlo en la vida de Jesús. Hay muchos ejemplos, pero hay uno muy especial que a mí en lo personal me gusta mucho. Llegan a cobrarle impuestos a Jesús. Entonces, ya sabemos, Jesús le dice a Pedro, ¿qué le dice? ¿Ve y pide? No. Jesús le pide al Padre y le dice, oye, Padre, dame un poco, mándame dinero. No. ¿Qué le dice? Jesús confía plenamente en Dios, o sea, en su Padre. Y entonces Pedro ve y echa el anzuelo, saca un pez, abre la boca y ahí hay una moneda. ¿Qué fue? ¿Un milagro de Jesús? Hombre, lo hubiera podido hacer metiéndoselo en la bolsa, metiendo los dedos en la bolsa y sacándolo. No, está confiando en la providencia del Padre. No está preguntando, no está pidiendo, no está haciendo algo majestuoso. No, está confiando total y absolutamente en el Padre Celestial. Otro ejemplo, María ya está desposada con José y se va un tiempo con su prima Isabel. José va, la lleva, la deja ahí, se va José, se regresa para seguir trabajando. Un tiempo después, meses después, va por ella y resulta que María está embarazada. Y se le nota. ¿Qué habrá pensado José? Cada quien que piense lo que quiera. Pero María, ¿qué habrá sentido María? No nos vamos a fijar en lo que José pensaba. Simplemente vamos a recoger lo que el Evangelio dice. Como era un justo, pensaba repudiarla en secreto para no exponerla a una lapidación. Estaba pensando, me engañó. Me engañó, punto. Bueno, ¿y María no lo sabría? Por supuesto que lo sabía. Sabía lo que José estaba pensando por la actitud de José y porque vio que José se dio cuenta. Lo lógico para nosotros es que María le hubiera dicho, oye, no, espérate, mira, las cosas son así y así y así. En fin, es la acción del hombre. No, María dijo, esto es de Dios, que Dios se encargue de justificarme. Y Dios la justifica gracias a la confianza, a la entrega de María. No hacer nada por nosotros. Casi imposible. Casi imposible. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, porque somos tan soberbios y tan desconfiados que pensamos que lo que nosotros no hagamos, nadie lo va a hacer, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios. Aquí es conocimiento, confianza, amor y entrega. En ese orden, dependiendo del conocimiento que yo tenga, es la confianza que tengo en Él. Esa confianza que tengo en Él me lleva a amarlo y el amor me lleva a la entrega total, a la confianza plena en Él. Cada quien sabrá hasta dónde quiere llegar. Nos dice Alan, buenas tardes. Según la lectura 12:41, ¿cómo se odia el pecado en modo divino? Hemos hablado de que la palabra amor no es un sentimiento, sino es un acto. En Dios es un acto. En nosotros, bueno, es acto y sentimiento, pero en Dios es acto. Dios se da todo. Por lo tanto, el odio, que es lo contrario al amor, es el no darse. Cuando nos hablan de que se odie en modo divino, ¿qué quiere decir? No
te des al pecado, no te entregues al pecado, no cometas pecado. Ese es el odiarlo en modo divino. Nos dice Rosa Elena, bendiciones, estoy conociendo la divina voluntad, soy nueva católica. Mi pregunta es cómo explico la Trinidad a mi familia pentecostal. ¿Cómo explico la Trinidad? Guapa preguntita. Ahora sí me la puso sencilla. No sé cómo la vean ustedes, o sea, no entiendo, pero visto desde el punto de vista católico, ojalá y el padre Dengo nos pudiera auxiliar un poco después de lo que voy a decir. O sea, la Trinidad es un solo Dios en tres personas distintas. Ese solo Dios, nos dice San Juan, que es amor. Dice, Dios es amor. Ahora, el amor, lo único que el amor sabe hacer es amar. Pero el amar es un acto. Y es un acto que en Dios no es nada más el darse, sino es el querer recibir. El querer recibir. Lo que voy a decir, aunque se entiende como que son pasos sucesivos, en Dios es en un mismo instante, en un mismo momento. No es que sea en parte, sino así es Dios. Lo primero que esa divinidad tiene que hacer es darse. Esa divinidad toma la figura de Padre y se da todo. ¿Cuándo se da? Cuando genera al Hijo. O sea, la generación del Verbo Eterno, la generación de la segunda persona de la Trinidad, es la acción de la divinidad dándose toda menos su acto. Porque el acto del Padre es generar. El Hijo no genera, el Hijo es generado. O sea, le dio todo, le dio su persona, le dio su ser, le dio su divinidad, le dio su naturaleza, le dio todo. Le dio toda la idea de lo que quería hacer. Todo el Padre está en el Hijo ahora, menos la paternidad. El Padre sigue siendo Padre, el Padre sigue siendo el que genera, el Hijo es generado. Y ahora, ¿qué hace el Hijo? Tiene que tomar todo lo del Padre y corresponder. ¿Cómo corresponde? Llevando a cabo todo lo que el Padre le pasó. No vamos a hablar de eso porque sería muy largo, pero lleva a cabo todo lo que el Padre le encargó y le dio. Y le dio la posibilidad de tener un acto. Recordemos que Dios nada más tiene un acto. No tiene más. Pero cuando el Padre se da, genera al Hijo, le está dando la posibilidad de tener un acto. Por eso es que no le da el generar. Porque si le da el generar, entonces el Hijo ya hubiera tenido su acto. Entonces, en ese momento, el Hijo tiene la posibilidad de otro acto, de un acto, y ese acto es el corresponder. Ahora, el amor ya se completó, ya está completo, porque ya está el acto de dar y el acto de corresponder. Y ese amor que encierra esos dos actos es de donde procede el Espíritu Santo, que tercera persona de la Trinidad, que envuelve todo aquello. Y ahora el Espíritu Santo, que es el amor divino, ahora sí, Dios ya es amor, ahora tiene que comunicarlo, porque tiene que amar. La tercera persona es la encargada de llevar a cabo el acto ya del amor completo de Dios. Podríamos hablar mucho, podríamos decir más. ¿Qué cosa va a comunicar el Espíritu Santo? Vida divina, que eso es lo que contiene. Como el hombre se salió de su puesto, ya no tiene la posibilidad de recibir el amor divino, o sea, la vida divina que el Espíritu Santo contiene, y lo único que el Espíritu Santo puede comunicarle al hombre son dones.
Y esos dones son los que nosotros hemos tenido a través de este acercamiento al Espíritu Santo, pero no es lo que el Espíritu Santo desea. No es la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo es comunicar vida divina. La única vez que el Espíritu Santo había comunicado eso fue en María. Ahí comunica la vida divina. Después en Luisa. En Luisa es vida divina que el Espíritu Santo comunica por primera vez en una criatura salida de pecado original. Y ahora está abierto a que cada persona que quiera vivir en la divina voluntad, Él seguirá comunicando vida divina. Que la vida divina es lo que es el Padre. Por eso Jesús dice en la última cena, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a conducir hasta la verdad plena. La verdad es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les comunicará todo lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Todo lo que quiere comunicar, lo que va a comunicar el Espíritu Santo es lo del Padre. A través de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Dice José Luis, ¿está bien seguir viviendo en divina voluntad la pasión de Jesús y sentir gozo interior por su resurrección que estamos celebrando? Claro. Está bien, ¿verdad? Sí. Lucy nos dice, cuando se resalta el atributo de la misericordia, como ocurrió en Semana Santa, ¿acaso se está desconociendo el atributo de la justicia? No, son ¿cómo diríamos? Paralelos. El atributo de la justicia y el atributo de la misericordia actúan juntos. La justicia entendida no como punitiva. La justicia es darle a cada persona lo que merece, lo que le corresponde por todo lo que hizo. Y esa es la justicia. Pero la justicia no puede, la misericordia es ese acoger a la criatura para darle lo que merece, siempre y cuando haya un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento y no hay petición de perdón, la justicia no se para, la justicia sigue su camino. La misericordia actúa donde hay arrepentimiento y hay petición de perdón. Nos dice Pablo Morales, que está en Inglaterra. Muchos saludos y qué bien que nos sigan desde allá. Doctor, buenas noches. Ando un poco confundido porque vivo en Londres y acabo de conocer lo de la divina voluntad. Todos los libros los he bajado por internet, estoy tratando de dejar oraciones, rezar, pero al final termino con eso mismo. ¿Puede aclararme exactamente por dónde comienzo el camino de la divina voluntad? Luego él mismo dice, yo mismo pues con tanta información me confundo y termino saturado de información. Gracias. Totalmente normal. En la actualidad tenemos una enorme desventaja, que es tener todos los libros, todo lo que Jesús comunicó, tenerlo en un mismo tiempo. Porque lógico, nos entra esa ansia de conocer y conocer y conocer y conocer. Yo creo que el punto es, ¿por dónde empiezo? Yo le diría que hay que empezar con dos inicios a la par. Empezar a leer desde el libro 1, eso es necesario, porque el libro 1 es como es la taquilla, es lo que cuesta el boleto para entrar a vivir en la divina voluntad. Del libro 2 en adelante y hasta el libro 10 nos está hablando de virtudes vistas desde la perspectiva de la divina voluntad. No hay problema. El libro 11 es el libro de cambio. Es el libro en donde nos dice, bueno, todo lo anterior está muy bien, está perfecto, pero ahora vamos a cambiar. Ahora quiero hablarte de mi voluntad, vamos a que vivas en mi voluntad. Y una de las cosas que le pide es
la renuncia incluso de sus virtudes. Entonces, ¿qué tenemos? Empezar por el libro 1 y seguir poco a poco todo para ir teniendo el conocimiento, no dejarlo aparte, pero al mismo tiempo a partir del libro 11, porque el libro 11 es donde empiezan las verdades ya prácticamente de la divina voluntad. Y esas verdades de la divina voluntad son las que nos van a presentar ese plano, esa magnificencia de lo que es esto, y eso es lo que me va a permitir que mi alma se sienta atraída como por un imán a estas verdades y nos irán haciendo conocer y nos irán haciendo desear vivir todo lo que vamos aprendiendo acá en el libro 1 y en los demás. Otro consejo, y esto es para todos, no para nadie en particular, para todos. En la actualidad existe una verdadera, es un diluvio de información. Pero es un diluvio de información buena, mala, excelente, pésima, distorsionada, en fin, cada quien habla de la divina voluntad como quiere. Combinada, en fin. ¿Qué le puedo decir? O sea, necesitamos el acudir a fuentes de información, pero que sean fidedignas, de acuerdo a los escritos. Yo no le puedo decir, Pedrito Pérez, ese sí habla bien, y Juanita González habla mal. No vamos, eso no es así. Yo creo que cada persona tiene que ir cotejando la información que recibe con lo que Jesús le dictó a Luisa. Lo primero, toda la información que se dé debe estar basada en los libros. Si no está basada en los libros, definitivamente esa información hay que desecharla, porque eso es interpretación personal. Esa es una forma de entender nosotros la divina voluntad. Y no se trata de que cada uno entienda y dé como conocimiento lo que uno entienda. Hay personas que entienden que la divina voluntad se combina perfectamente con todo lo anterior. Definitivamente no. Jesús nos dice que eso no. Nos dicen que la divina voluntad primero hay que recurrir a los métodos anteriores, o sea, incluso al ayuno y a no sé cuántas otras cosas, cuando que en la divina voluntad nos dice que no. En la divina voluntad lo único que cuenta es la atención, el sacrificio continuo de la atención, estar siempre en la divina voluntad, y que será ella la que nos purifique. Ojo con eso, será ella la que nos purifique, y la purificación se va a llevar a cabo a través de la acción de su voluntad en nuestra voluntad, y nuestra voluntad rechazando lo nuestro. Por eso es que en el libro 1 a Luisa la ponen a pelear con los demonios, para entender que no es una acción de Dios para purificar, sino es la criatura la que se tiene que purificar. Y ahora nos dicen en algunos lados que necesitamos recurrir a esas acciones de purificación, de sanación, en fin, tantas cosas. Entonces, todo lo que usted reciba de divina voluntad, que sea siempre basado en los libros. Lo que no entienda o lo que le parezca raro, por favor pídale a quien usted oiga que le digan dónde está escrito, para ver si corresponde o no a lo que Jesús dijo. Si no está escrito, vuelvo a repetir, deséchelo. Esa es la mejor manera. Nos pregunta Mari, ¿podría por favor recalcar la diferencia entre hacer y o vivir en la divina voluntad? Desde Venezuela. Hacer la divina voluntad, cumplir la divina voluntad, es tomar la voluntad de Dios como una voluntad ajena a mí, y que en ese momento, o sea, yo tengo que obedecer. Y eso se hace a través de virtudes.
Vivir en la divina voluntad es poseer la voluntad divina como propia. Creo que la diferencia es muy, muy práctica. El padre Dengo nos dice, Perfecta explicación del doctor sobre la Trinidad. Todos los cristianos, pentecostales o no, creemos en el Dios uno y trino. Quienes no creen son los testigos de Jehová y mormones. Y nos sigue diciendo, Jesús nos enseña que Él es Dios, que Dios es el Padre, que Dios es Espíritu Santo. La Iglesia supo interpretar la palabra de Dios y a partir de ahí creemos en el único Dios, que es 3 personas. Debemos tener claro que se trata de un misterio de fe. Nunca lo comprenderemos y solo podemos aceptarlo, creerlo y vivirlo. Entender a Dios es convertirse en otro Dios con minúscula, que eso no es posible. ¿Sí? Gracias, Padre. Gracias, Padre, por sus explicaciones. Continuamos. Nos dice... ya leí lo de Luis y doctor, buenas noches. No sé, ya se lo leí, perdón. Viviana. Quiero consultarle si hago bien mi comunión en divina voluntad cuando escucho las misas por internet. Pongo la intención de que mi alma es un grano que se muele y tritura al escuchar el Evangelio. Y lo uno con el agua que brotó del costado de Jesús y formo mi pan en mi alma. En la consagración pido a la divina voluntad que fije la vida divina de Jesús en el pan de mi alma. Y en ese momento tomo el acto de comunión de Jesús, lo hago mío, luego hago la adoración y reparación y le extiendo a todas las almas. ¿Está bien hecho o mal hecho? Muy bien. Creo que no hay ningún problema. Dice Cintia, buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo podemos saber que Dios no nos hace conocer la divina voluntad? ¿Podemos decir que Dios nos está poniendo esto en nuestras manos? O sea, el conocimiento de la divina voluntad. Rosario, yo he tenido esta ceguera espiritual, pero le digo, Señor, guía mis pasos. ¿Hago bien? Claro. Totalmente bien. La misma Rosario. Yo en sueños he visto mares nuevos, como muy limpios, gelatinosos. Como dicen que el mar muerto es como aceitoso, ¿será algo así? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, o sea, en realidad podríamos decir que eso de creaciones nuevas, cielos nuevos, tierras nuevas, en fin, incluso mares nuevos, no está hablando exactamente de esa parte, sino es todo lo que Dios saca de sí, manifiesta de sí, gracias a los actos de las criaturas que viven en la divina voluntad. Creo que sería más o menos el punto, ¿no? Dice María, dice usted que Adán fue creado igualito que Jesús. ¿Cómo entonces él sí cayó en la tentación y Jesús no? Bueno, perdón, pero ahora sí me la puso muy difícil. La respuesta sencilla sería decirle, Jesús es Dios y Adán no. Pero esa no es la respuesta. Porque Jesús todo lo que hizo, todo lo que venció y lo venció a través de su voluntad humana, negándose a ella misma, poniéndose en manos y en unión con su propia divina voluntad. Y eso es lo que Jesús hizo, pero lo hizo a través del sufrimiento de su propia voluntad humana, negando todo lo que ella tenía la posibilidad de hacer. No que le costara mucho trabajo, pero él sabía perfectamente lo que podría ocasionar el hecho de darle vida a su voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Así que definitivamente no ese es el punto. Entonces, Adán cayó por una sencilla razón que dice Jesús. Se le olvidó que Jesús lo amaba. Se le olvidó que Jesús lo amaba y la divina voluntad no la tenía como propiedad. La tenía prestada, estaba condicionada a si él pasaba o no pasaba la prueba.
la tenía, la usaba, actuaba con ella, pero no la poseía. ¿Qué más le digo? O sea, Adán, algo que Jesús también dice, pobrecito de Adán, no conocía, no tenía idea del mal, no tenía quien le hubiera representado el mal. Aquí nos meteríamos en una discusión muy difícil, pero simplemente vamos a dejarlo así. No conocía el mal, por lo tanto no hubo una alerta, no hubo un semáforo en amarillo, en preventivo, decir no, sino lo único que hubo un gusto al ver el fruto y una decisión de una voluntad humana de gustándole el fruto, ni siquiera lo tomó, simplemente fue el gusto y ahí se salió. No le podría decir más. Sí. Esperanza nos dice, buenas noches, estoy comenzando a conocer y vivir en divina voluntad y tengo una pregunta. ¿Se puede en divina voluntad rehacer mis actos cuando ahora me doy cuenta que fue un acto en voluntad humana y perjudicó la educación de mi hijo y ahora él tiene un mal comportamiento? ¿Puedo ayudar a mi hijo en divina voluntad? Sí, o sea, los actos de nosotros, o sea, la criatura puede rehacer sus propios actos, sí, porque tenemos a esta divina voluntad de nosotros que nos permite hacer que nuestros actos vuelvan a hacer, pero en voluntad divina. No los puedo rehacer en otros. Yo no podría rehacer los actos de mi hijo. Usted no puede rehacer los actos de su hijo. Usted puede rehacer sus actos, darle a Dios la gloria, el amor que ese acto debería de haberle dado desde el principio y tener el consuelo o la gloria, como le queramos llamar, de estar formando vida divina en nosotros. Esta vida divina que se está formando en nosotros y todo lo que hagamos, ¿le va a ayudar a su hijo? Sí, definitivamente sí. ¿Cuándo, cómo, de qué manera? No lo sabemos ni nos debe interesar, porque nuestra voluntad es muy ansiosa, no tiene esa virtud de esperar. ¿Cuándo? El momento que Dios lo decida, el momento adecuado, las situaciones adecuadas, pero de que nuestros actos le van a ayudar a nuestros hijos, definitivamente sí. Jesús nos da varias promesas y entre una de ellas es que ninguno de los nuestros se va a perder. Y su hijo, bueno, pues es alguien que está dentro de los suyos. Y aparte que nos va a conceder las más grandes conversiones a las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad. Nos dice familia Fragoso, para vivir en la divina voluntad tengo que dejar todo y abandonarme en lo que quiera Jesús, sin importar qué pase en mi vida y todo lo que pase bueno o malo, aceptarlo y vivirlo como lo vivió Jesús. No, sí y no. O sea, aquí es simplemente muy sencillo. Jesús dice, el vivir en mi voluntad no es un cambio de acción, es un cambio de intención. O sea, mis intenciones humanas en lo que yo hago, eso es lo que debo cambiar. Ahora ya no me mueve la intención humana. Ejemplos, ya no me mueve el interés por ganar dinero, el ir a trabajar. Ahora me mueve el interés de darle vida a la divina voluntad en mi trabajo. Ya no me mueve el hecho de convivir en determinado ambiente familiar, de amistades, social, o sea, nada más por convivir, por llevar una relación más o menos agradable, sino ahora lo que me mueve es darle vida a la divina voluntad en todos mis sucesos de vida, en todos mis momentos de vida. Entonces es un cambio de intención, no de acción. Y lo que dijimos hace unos momentos en alguna otra pregunta, estar siempre con la mirada puesta en Él y tratar por todos los medios
de que lo que Él nos vaya proponiendo, nosotros llevarlo a cabo y no estar proponiendo nosotros cosas que quizá no vayan acordes con la voluntad de Dios. Necesito tener la firme convicción de que ahora mi vida la dirige Él. Mi vida la dirige Él. Y si mi vida la dirige Él, yo soy el menos indicado para decir qué hago o qué no hago. ¿Voy a hacer lo mismo que he estado haciendo? Sí, porque es la situación en que Dios me tomó. Pero como dijimos, con otra intención, ya no con la anterior. Y de ahí en adelante, si Dios ve que realmente vivimos en esta divina voluntad, Él va a ir poniendo todo lo que Él quiera que nosotros sigamos. Muy bien. Nos dice Blanca, doctor, ¿qué se hace cuando un esposo te está cuestionando todo lo que se hace? ¿Cómo hablas, cómo miras y todo ve mal en mí? Es porque estoy viviendo en divina Porque voluntad. no estoy viviendo. Porque no estoy viviendo en divina voluntad, perdón. Son las situaciones de la vida. O sea, mire, Jesús nos habla y nos dice que tenemos varias ayudas para vivir en la divina voluntad, y una de las ayudas son todas las situaciones que se dan en nuestra vida. ¿Cómo lo puedo vivir? Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuestionándola a usted? ¿Criticándola a usted? ¿Atacándola a usted? Perdón, pero no es a usted, es a Jesús. Entonces debemos tomarlo como que la persona que lo está haciendo está atacando a Jesús y Jesús me lo está participando. Jesús me está haciendo partícipe de lo que le están haciendo a Él. Por lo tanto, ahora mi respuesta no es en contra de la persona que lo está haciendo, sino mi respuesta es en defender a Jesús. Te critican, te ofenden, no te aman. Yo te amo, yo te acepto, yo te creo, yo todo. O sea, pero reparando por todos los demás que no lo hacen. No es a mí, es a Él. Y de esa manera podremos estar viviendo en la divina voluntad, pero de acuerdo a lo que Jesús nos está indicando. Dice Carmen, buenas noches, bendiciones. ¿Los libros se pueden vender para sacar gastos, papel y tinta? Yo se lo mostré al padre y yo atiendo la tienda, pero él me dijo que no por derecho de autor. ¿Me podría dar su opinión? No sé de qué libro está hablando. Si son las traducciones, olvídelo, no hay derechos de autor. Si son los libros de Luisa, o sea, bueno, entendámoslo así. Los libros de Luisa tendrían el autor, que es Luisa o Jesús, serían los que reclamarían los derechos. Luisa rechazó esos derechos, los quitó, ya no quieren nada con eso. La diócesis de Trani, o sea, ahí ellos aparentemente, ellos tienen ahora los derechos sobre estos libros, pero en realidad de ellos no se ha obtenido todavía nada, porque la edición crítica, la que se estaba preparando en el Vaticano, no ha salido. Y en el mundo hay muchas ediciones, muchas traducciones de los libros. No sé a cuál se esté usted refiriendo. Me voy a poner en primera fila y le voy a decir, si es los libros que nosotros llevamos a cabo, la traducción que nosotros llevamos a cabo, haga con ellos lo que quiera. No hay derechos de autor, no hay nada. Así que, no de autor, sino de traductor. Aura nos dice, cuando tengo una dificultad con alguien, digo mentalmente, Jesús, ven a sufrir en mi sufrir. Y entonces, si surge algún enojo, ¿puedo decir lo que se me quita? ¿Decir lo que se me quita? No lo entiendo ahí, pero bueno. Bueno, el enojo no lo puede poner en Jesús, así decir, ven Jesús a enojarte en mí.
ven Jesús a decirle tal por cual. Digo, perdón, pero Bueno, no es así. O sea, pero sí, el ven Jesús a sufrir en mí, sí, recordando lo que dijimos hace un momento. Jesús es el que está recibiendo lo que a usted le está enojando, la dificultad que le están poniendo, y en ese momento usted debe hacer el acto contrario. ¿La están ofendiendo? ¿Están ofendiendo a Jesús? Usted ámelo, simplemente trate de que esa ofensa no llegue a él, porque la ofensa es un desamor. En fin, trate de defender al Jesús que está en usted. Amigos, muchas gracias por su presencia, agradecemos mucho la presencia de Marta. Gracias, doctor. Y Gracias, nos amigos. vemos en el próximo programa. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.